Amigos y amigas, en este día nos acompaña Alejandro Morales. Él es abogado del proceso penal de Furukawa, caso considerado como esclavitud moderna debido a que se habla de trata de personas con fines de explotación laboral. Doctor Morales, buenos días. Bienvenido a Ecuador en Contacto, noticiero de la red de medios comunitarios de Corape. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Un saludo bastante caluroso a toda su audiencia. Gracias a usted por su tiempo, doctor. La búsqueda de justicia de decenas de extrabajadores de la empresa Furukawa continúa. Hace unos días se conoció el llamamiento a juicio de ex representantes de la compañía. ¿Ya hay fecha para esto? ¿Qué se espera ocurra aquí? Tengo que decir que en efecto se ha llamado a juicio a 3 personas naturales, exdirectivos de la empresa Furukawa y adicional a la compañía Furukawa como persona jurídica. 2 procesados fueron sobreseídos también el día lunes 27 de febrero, de tal manera que conjuntamente con la Fiscalía, nosotros como equipo jurídico de las víctimas interpusimos de manera oral el correspondiente recurso de apelación que debe ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Provincial de Santo Domingo. Una vez que exista un pronunciamiento al respecto, un tribunal penal va a conocer la etapa de juicio donde se realizará todo el ejercicio probatorio y se van a establecer las responsabilidades del caso. Y para llegar a este punto del proceso penal en el caso Furukawa, ¿por qué situaciones tuvieron que pasar tanto, en este caso ustedes que están pendientes de este proceso en la parte legal y también los afectados? Hay bastante tela que cortar en ese sentido con respecto a este caso, porque creo que hay que verlo desde algunos ángulos. Por ejemplo, una de las principales cuestiones por las que han pasado las víctimas es por el hecho de que se está peleando contra un gigante. Me refiero a un gigante económico como es la empresa Furukawa, con todo el capital que tiene, con la posibilidad de cada vez veo que esta empresa une más abogados a su equipo de defensa, porque tiene algunos juicios, solamente de parte de las víctimas que estamos representando con la alianza de organizaciones. Existe un caso constitucional que ya está ganado, existe este caso penal en el cual ya han llamado a juicio a 3 procesados más la empresa. Pero tomemos en cuenta que no son todas las víctimas las que se encuentran representadas por la alianza, de tal manera que justamente parte de esa inacción es porque muchas de las víctimas se encuentran dispersas después de que estos campamentos fueron derrocados por parte de la empresa. Tomemos en cuenta que son personas que no tenían otro lugar donde vivir. Entonces, no sabemos en algunos casos dónde encontrar a esas personas, no sabemos dónde están. Entonces, el primer factor de cancha arriba, de jugar cancha arriba, ha sido el factor económico. Como segundo punto, también enfrentarnos un poco a la indiferencia y a la omisión por parte del Estado. No me refiero al Estado en su conjunto, porque, por ejemplo, por parte de la Fiscalía se ha demostrado la debida diligencia, se ha demostrado bastante agilidad y celeridad en cuanto a hacer las cosas. Pero, por ejemplo, tomemos en cuenta que estas personas, sus derechos ya fueron vulnerados, de tal manera que solamente el año anterior 3 personas ya han fallecido por problemas gastrointestinales, entre otros. Es decir, muchas de estas personas tienen unos estados de salud que les imposibilita seguir trabajando, les imposibilita incluso llevar una vida normal. Entonces, en este orden de ideas, las víctimas han tenido que enfrentar también ese abandono por parte del Estado, porque sus situaciones jurídicas ni tampoco sus situaciones de vida y trabajo han sido resueltas. Siguen siendo vulnerables en cuanto a que la mayoría de estas personas viven en condición de extrema pobreza, por ejemplo. Entonces, esas son 2 de las principales cuestiones que han tenido que enfrentar las víctimas dentro de toda esta historia, de esta batalla legal. ¿Y cuál es la pena que deberían en este caso tener los involucrados del delito de trata de personas debido a todo este tema que usted menciona? Existen pues afectaciones, ya hay 3 personas que han fallecido. Bueno, el Código Orgánico Integral Penal establece que para el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en un contexto donde la víctima, en este caso las trabajadoras y trabajadores, han sido subordinados de la empresa, contempla una pena de 16 a 19 años
de privación de la libertad para las personas naturales. Para la persona jurídica sería el cierre, la consecuencia jurídica. Adicional, existe una multa que va desde los 100 a los 1000 salarios básicos unificados del trabajador en general, y sin perjuicio de todo ello, nosotros como defensa de las víctimas hemos solicitado la correspondiente reparación integral, que tiene que ser en un orden indemnizatorio para tratar de reparar todos estos derechos que han sido vulnerados en el cometimiento de este delito. Y muchas personas que estaban pendientes de este caso Furukawa pues se preguntaban eso, ¿cómo continúa operando esta empresa japonesa en el país? ¿Usted cree que es posible que se pueda obligar al cierre de Furukawa? Como le decía hace un momento, la consecuencia jurídica dentro de un proceso penal, donde una persona jurídica comete algún delito, es el cierre. Pero en otro tipo de procesos, por ejemplo, en el caso de la parte administrativa o la parte laboral, no existe una consecuencia de cierre. Es decir, ni la política pública ni la legislación contempla una sanción de cierre definitivo en contra de una persona jurídica, en este caso Furukawa, por estas prácticas incompatibles con los derechos humanos. Por eso estamos a la espera y es necesario contar con que se termine este proceso para que en caso de emitirse una sentencia condenatoria, la sanción para la empresa, a más de la multa, a más de la prisión, de la pena privativa de libertad para sus personeros, sería el cierre y clausura definitiva de la empresa. Perfecto, doctor Morales, y también consultarle en este caso qué pruebas se han presentado. Por una situación de estrategia, es mejor no hablar acerca de las pruebas de manera puntual. Pero lo que sí voy a decirle es que el aporte probatorio, tanto de fiscalía como de nosotros como acusadores particulares, pasa del centenar de elementos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los testimonios de casi todas las víctimas, donde se incluyen también los testimonios de menores de edad, niños que han trabajado en esas empresas. Asimismo, existen más de una decena de pericias técnicas que se han realizado en la etapa investigativa y en la etapa de instrucción fiscal, y obviamente los peritos tendrán que comparecer a sustentar esos informes periciales. Todos ellos tienen sus debidas conclusiones que van orientadas justamente en cómo está realizada la acusación de fiscalía y la acusación particular. Y finalmente, existe vasta prueba documental para poder demostrar tanto la existencia de la trata de personas con fines de explotación laboral, a más de la responsabilidad de cada uno de los procesados. Se conoce que Furukawa es el primer caso de trata de personas con fines de explotación laboral que ha llegado a esta etapa penal. ¿Qué precedente cree que deja en el país este hecho? Como precedente hay algunos. Dentro de la región ya existe en Brasil un pronunciamiento, pero es por otra forma contemporánea de esclavitud, o dicho de otra manera, una forma análoga, que es la servidumbre por deudas. En el caso particular de Furukawa, estamos frente a una forma análoga de la esclavitud, o una forma contemporánea de esclavitud, que se llama servidumbre de la gleba. Y en efecto, sí es el primer pronunciamiento que existe en el país acerca de esto. ¿Sí? Es la primera vez que una persona jurídica, y encima por trata de personas con fines de explotación laboral, donde la explotación laboral consiste en el trabajo forzoso, ha sido llamada a juicio esta empresa. De tal manera que uno de los precedentes va a ser que se tome en cuenta cuál es la participación de una persona jurídica en estos contextos empresariales incompatibles, como dije, a los derechos humanos, donde se genera una cultura empresarial de incumplimiento de derechos, de vulneración de derechos. Entonces, ese es el primer punto que como precedente va a estar en cuestión. Ese pensamos que va a ser el primer avance o el primer paso como para que este tipo de prácticas desaparezcan en el país, porque ya son prácticas coloniales. Esto subsiste desde el tiempo de la colonia, es decir, es prácticamente un guasipungo moderno. De tal manera que, a más de eso que está en cuestión con respecto a la persona jurídica, creo que el precedente más importante es evidenciar
que en el país todavía existen este tipo de prácticas y es necesario que desaparezcan. Y usted ha hecho referencia acerca de esta cultura empresarial de vulneración de derechos que muchas veces tienen las empresas. ¿Cómo cambiar esto? No solamente aquí en Ecuador, sino en varios países en donde a menudo también se escucha a través de los medios de comunicación de que existe vulneración de derechos de las personas que trabajan en alguna empresa. Desde mi punto de vista personal, yo considero que este es un problema cultural que venimos arrastrando desde la época de la colonia. Por ejemplo, le voy a dar solamente un botón pulsador. En el año 2010, la Relatoría Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud ya alertó al Estado ecuatoriano sobre la presencia de este tipo de prácticas en el agro del país. Del 2010 para acá hemos tenido conjuntamente con las víctimas y gracias a su valentía y a su resistencia, hemos podido judicializar este primer caso de trata de personas con fines de explotación laboral. Entonces, mire usted y tome en cuenta que este tipo de cambios simplemente se pueden hacer por la praxis instituyente y la presión y la fuerza que están haciendo el grupo de víctimas acompañado de varias organizaciones de derechos humanos y de un equipo jurídico. De tal manera que si queremos iniciar por un cambio, tenemos que cambiar la mentalidad como país. Ese tipo de mentalidad que genera un cambio tiene que verse materializada en política pública, en cambio de legislación, pero todo depende de quienes nos gobiernan. Entonces, por una parte, sería cuestión de un cambio de pensamiento en el común de los ecuatorianos, porque este tipo de prácticas incluso están normalizadas. Tome en cuenta que la mayoría de las ocasiones las víctimas de trata de personas ni siquiera son conscientes de que son víctimas. Cuando usted expone un caso como el de Furukawa ante el ojo público, la mayoría de personas no entiende por qué este contexto, en este caso en específico, se habla de un contexto de una forma contemporánea de esclavitud. O su imaginario deba pensar que cuando se habla de esclavitud se está hablando de cadena, de grisete o cosas por el estilo. Cuando esto simplemente es una forma análoga, una práctica que persiste, que es más o menos como en la época del feudalismo, donde una persona trabaja para otro, puede ser con remuneración o sin remuneración, que en el caso de Furukawa han sido más bajas que la mitad de un salario básico unificado, haciendo alguna actividad, que en este caso es la cosecha de la vaca, y sin la posibilidad de cambiar de condición. ¿Por qué? Porque estas personas han vivido sumidos en la extrema pobreza y tienen todas las desventajas y vulneraciones a sus derechos. Doctor Morales, y dentro de este escenario, ¿cuál es la misión que deben tener las instituciones del Estado, en este caso como el Ministerio de Trabajo, que también se ha escuchado decir ha tenido omisión en este caso? En el caso penal, tengo que hacer una aclaración. Las carteras del Estado no son susceptibles de estar en un juicio penal. ¿Sí? Es decir, nosotros en el juicio constitucional, cuando digo nosotros me refiero a las víctimas, me refiero al equipo jurídico, hemos estado también patrocinando una acción de protección. Esa acción de protección ya se encuentra ganada. No obstante, cuando subió en apelación, porque la empresa interpuso el correspondiente recurso, la Corte Provincial de Santo Domingo le hizo ambigua a las medidas de reparación integral. Es decir, de alguna manera le torció las medidas que fueron impuestas en la sentencia de primera instancia para que se vuelvan inejecutables. Por eso, en el momento están en la Corte Constitucional. En ese caso, en la acción de protección fue donde se discutió si es que el Estado era responsable. En primera instancia se determinó que sí, las carteras de salud, de educación, de inclusión económica y social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, el Registro Civil, entre otras, fueron tomados como vulneradores de derechos a más de la empresa Furukawa. Cuando subió en apelación, como digo, incluso la sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo dijo que el Estado no era responsable por estas vulneraciones, sino solo la empresa. Por eso está en la Corte Constitucional y ese es el punto o uno de los puntos principales que la Corte tendrá que resolver. ¿Qué implicación tiene el Estado? Nosotros a nuestro criterio pensamos que el Estado es responsable de vulnerar estos derechos por omisión. ¿Por qué? Sencillamente porque en un país donde no existe política pública que prevenga y sancione este tipo de prácticas incompatibles con los derechos humanos,
es el lugar perfecto como para que una empresa con estas prácticas incompatibles y esta cultura empresarial de incumplimiento de derechos haga este tipo de actividades, comete este tipo de delitos, como en el caso de la empresa Furukawa. Es la única manera, que el Estado mire para el otro lado. Pero, como digo, la idea principal es que en este caso penal el Estado no es sujeto activo dentro del delito de trata de personas. Perfecto, le agradecemos al doctor Alejandro Morales, él es abogado del proceso penal de Furukawa y nos ha estado explicando el avance de este caso. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para la red de medios comunitarios que hacemos Corape. Con todo gusto y un fuerte abrazo a toda su audiencia. Tenga un excelente día.